Buenas tardes, saludos para todos. Para mí es un grato placer compartir con ustedes el día de hoy el encuentro de las disciplinas científicas de las ciencias forenses. Hoy vamos a continuar con esta cátedra que es de suma importancia para lo que nosotros podemos comprender el significado propio de la criminalística. Y si bien en la clase anterior nosotros tratamos un punto específico relacionado con la parte histórica, ya hoy vamos a entrar a considerar algunos elementos que son de sumo interés en el ámbito conceptual de lo que es propiamente la criminalidad. Y en ese sentido vamos a tratar primeramente lo que es una definición de lo que es o del significado propio de la criminalística. Una definición de la criminalística nos permite definirla como la ciencia auxiliar del derecho penal de carácter multidisciplinario, toda vez que mediante el uso precisamente de la metodología científica y de otras ciencias del saber, pues ésta se encarga del estudio y análisis de las evidencias físicas y digitales halladas en el sitio donde ha ocurrido un hecho punible. Y no siempre donde ha ocurrido un hecho punible, porque pudiese tratarse también del sitio de hallazgo de la evidencia sin que signifique propiamente el sitio del suceso. ¿Y la finalidad cuál es? Determinar la identificación de los autores o partícipes de ese hecho delictual y lograr, por supuesto, la comprobación científica del hecho punible que en todo caso se investiga. ¿Por qué decimos que la criminalística es multidisciplinaria? Es una ciencia auxiliar del derecho penal de carácter multidisciplinario. ¿Por qué motivo será que nosotros consideramos ello así? Bueno, porque ese contexto multidisciplinario es que sintetiza para sus objetivos investigativos los conocimientos y la técnica propiamente aplicada de otras ciencias, tales como la química, la física, la matemática, la medicina, que en el ámbito que nos interesa tiene que ver con la especialidad propia de la medicina forense, la biología, la antropología. Entonces, fijémonos cómo la criminalística se vale de todos esos métodos, de todos esos conocimientos, técnicas y ciencias de la investigación posible en virtud y en cuanto les sean útiles a sus objetivos. Cuando hablamos de criminalística, nosotros tenemos que hablar necesariamente de dos tipos de objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos de la criminalística? Hay un objetivo material y hay un objetivo formal. Y es que precisamente el objetivo material es el estudio de las evidencias materiales o digitales que se utilizan y se producen propiamente en la comisión del hecho delictual. Y hablamos del objetivo formal, ¿verdad? También porque mediante el uso de la metodología técnico-científica que sirve de auxiliar a los órganos que procuran y administran
justicia, entiéndase la fiscalía, el poder judicial, a través de sus propias dependencias, con interés en la investigación, ¿a efectos de qué? De suministrar, de aportar elementos materiales probatorios que conduzcan a la identificación y a la realización de la tarea reconstructiva del hecho punible, a fin de ubicar en la mayor probabilidad o la mayor extensión posible la verdad de los hechos que se investigan. Cuando hablamos del objetivo material de la criminalística, debemos entender que este aspecto desde el punto de vista del objetivo material es destacar que las evidencias materiales pueden ser cualquier objeto, puede ser cualquier sustancia, cualquier huella, rastro, tanto físico como digital, hallado en el sitio del suceso o en el mismo sitio de hallazgo de la evidencia. Y cuando hablamos del objetivo formal, pues hablamos ya del método técnico-científico, el cual se sirve esta ciencia auxiliar, ¿verdad? Para poder generar el aporte de los elementos materiales probatorios que sirven de instrumentos, podríamos decir, ¿verdad? Para poder acreditar durante una fase de investigación la tarea reconstructiva con el mayor acercamiento a la verdad posible en cuanto a los hechos que se investigan. Y cuando hablamos también de la criminalística, tenemos que referirnos a los aportes de la criminalística a la investigación penal. Bueno, en ese sentido, nosotros tenemos dos aportes. El primer aporte en cuanto a los enfoques de la criminalística como aporte a la investigación penal está dirigido precisamente a la colección, procesamiento y producción de los elementos de convicción, que en todo caso implica la identificación e individualización del autor o partícipe, así como el medio empleado para la comisión propia del hecho delictivo, del hecho punible. Cuando hablamos de autor o partícipe, debemos ubicarnos en el contexto venezolano en el marco del artículo 83 y el 84. La autoría y coautoría está definida prácticamente en sus diversas modalidades a través de la figura del coautor, el determinador, el cooperador inmediato a nivel del artículo 83 del Código Penal. Y cuando hablamos de participación nos estamos refiriendo a un nivel de complicidad simple, ¿verdad? O complicidad necesaria, enunciados en el artículo 84 en sus tres numerales con su parte infine del numeral tercero de nuestro Código Penal. El segundo enfoque está orientado hacia qué? Hacia la determinación de las circunstancias de tiempo, lugar y modo de la ejecución del hecho en aras de qué? De poder a través de esas evidencias, en principio fuentes de prueba halladas en el sitio del suceso o en el lugar de hallazgo de la evidencia, puedan conducir al esclarecimiento del hecho. Hay unas interrogantes propias de la criminalística. Bueno, hay un conjunto de interrogantes que son de sumo interés para el investigador, especialmente para quien dirige la investigación, que viene siendo el fiscal del Ministerio Público y el propio órgano investigador comisionado por el fiscal para que sustancie, cumpla con los actos que le han sido fijados en el marco de la fase de investigación o fase preparatoria. Una es, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió?
cómo sucedió, cuándo sucedió, quién lo cometió y con qué instrumento se cometió el hecho. Bueno, cuando hablamos de qué sucedió, aquí nosotros nos referimos a la necesidad del estudio minucioso y ordenado del sitio del suceso o también llamado de la escena del crimen y de las evidencias que allí vayan a ser colectadas a fin de poder permitir obtener respuesta a esta pregunta. Pero aquí juega un papel estelar el tema del manejo de la evidencia en el sitio del suceso. Y no podemos perder de vista el artículo 187 del Código Orgánico Procesal Penal, que fija los pasos a seguir en el sitio del suceso, pero además el tema vinculado a la cadena de custodia, al principio de mismidad de la evidencia que permite consolidar en el contexto de un proceso garantista y formalista el debido proceso y el derecho a la prueba. Recuerden que el 49.1 constitucional dispone que toda prueba obtenida con violación al debido proceso es nula. Por eso es importante que en el marco de esta primera interrogante, ¿verdad? Del qué sucedió, bueno, el funcionario investigador o el experto o el pool de expertos en el área, en el campo de la criminalística en sus diversas áreas biológicas, balística, física comparativa, en fin, inclusive también sala técnica que tiene que ver con la inspección técnica del sitio y la fijación de las evidencias, pues tienen que cumplir un estudio minucioso y ordenado de la escena del crimen y de las evidencias que allí se colecten a fin de poder tener respuesta a esa primera pregunta. La otra es, ¿dónde sucedió? Es una pregunta vinculada al lugar donde ha ocurrido el hecho criminal. Entonces, ese sitio debe ser, en cuanto a su ubicación, estudiado de manera minuciosa para determinar si se trata del sitio originario o, por el contrario, si se trata del sitio de liberación, ¿verdad? O, por el contrario, de un sitio de simulación del hecho punible. Allí hay que comprobar si es el caso, ¿verdad? Si existe o no correspondencia, por ejemplo, en materia de homicidios, entre el cadáver y las evidencias allí localizadas. Hay que tener sumo cuidado con ello porque en materia de homicidios existen sitios de liberación que no vienen siendo propiamente el sitio originario del suceso. Igual hay sitios de simulación porque el criminal busca confundir y dejar el menor rastro posible para evitar ser individualizado en el contexto de una investigación. Otra pregunta es, ¿cómo sucedió el hecho? Bueno, aquí tiene que ver con la circunstancia de tiempo, lugar y modo en que ha ocurrido el hecho delictual, tomando en consideración propiamente el modus operandi y el estudio cierto de las evidencias halladas siempre y cuando el sitio del suceso no haya sido alterado o modificado, inclusive el sitio de hallazgo de la evidencia haya sido bien abordado en el marco de los protocolos que exige, en todo caso, la norma procesal y los manuales propios de la criminalidad. ¿Cuándo sucedió? Fíjense, ¿cuándo sucedió? El tiempo en que haya ocurrido el hecho. ¿Cuándo sucedió? Está relacionado con el tiempo en que ha ocurrido el hecho. Y eso va a tener respuesta cierta en función al estado en que puedan apreciarse las evidencias encontradas haciendo uso
de los órganos de los sentidos al momento de analizar todos y cada uno de los elementos dejados en la escena del crimen o en el sitio del suceso. También, ¿quién lo cometió? Bueno, guarda relación con la identificación propia de los autores o partícipes del hecho que es objeto de investigación. ¿Y cómo se logra eso? A través del estudio de las evidencias dejadas en el sitio del suceso o en el sitio de hallazgo de las evidencias y aplicando la relación existente entre la víctima, el victimario, el medio de comisión empleado y el sitio del suceso. También tenemos la interrogante de ¿con qué se cometió? Bueno, hay que estudiar el medio empleado en la ejecución del hecho criminal, objeto propio de la investigación. Es decir, si se trata de un arma de fuego, de un arma blanca, qué instrumento, qué herramienta, qué objeto o qué sustancia. Entonces, nosotros aquí tenemos que puntualizar la existencia de estas interrogantes de la criminalística que requieren respuesta cierta. ¿Qué sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿Quién lo cometió? ¿Y con qué se cometió? En la medida en que nosotros tengamos esos puntos perfectamente claros, pues podríamos nosotros definir ya una proyección de lo que pudo haber sucedido, incluyendo el móvil o el modus de el hecho punible objeto de investigación. Las características de la criminalística. Bueno, hay unas características propias de la criminalística que debemos considerar. Es una ciencia por sus métodos y principios. Es meramente comparativa. Se trata de una disciplina auxiliar del derecho penal. Es una ciencia identificativa e individualizadora en el que se aplican procedimientos metodológicos y es de carácter experimental. Esas características están señaladas, como indiqué antes, en los textos de quienes han estudiado la criminalística y si lo llevamos al campo de la realidad, pues es así. Entonces es importante tener muy en cuenta ese punto propio de las características de la criminalidad. Pero además de las características, nosotros también tenemos unas ramas de la criminalística. Y cuando hablamos del carácter multidisciplinario de la criminalística, lo decimos porque en sí ella se apoya y se auxilia en diferentes o diversas áreas del saber científico, como lo constituyen, por ejemplo, las disciplinas propias de la balística, la documentología, la investigación de siniestros cuando ocurren aquellos eventos propios del incendio, donde juega un papel estelar el rol que cumple en la etapa primaria de abordaje del sitio el cuerpo de bomberos, la fotografía forense, el laboratorio criminalístico a nivel químico, físico, biológico y genético. Tenemos la dactiloscopia y la lofoscopia, la planimetría, tenemos el microscopio electrónico, el área de avalúos, en fin, una cantidad de áreas importantes que son las que van a permitir, atendiendo la naturaleza del hecho delictivo, objeto de investigación, activar a nivel multidisciplinario, ¿verdad? Mediante expertos, la necesidad de análisis de diversos tipos de evidencia. Bueno, aquí hemos avanzado con las ramas de la criminalidad. También tenemos que hacer mención a
al tetraedro de la criminalística. Bueno, cuando hablamos, como dije antes, de la criminalística, pues hablamos de investigación criminal obligatoriamente. Y no puedo dejar pasar el tema de la importancia que en todo caso en el marco de la investigación cumple la Fiscalía del Ministerio Público como director de las investigaciones en el ámbito de los procesos penales, y debe ser él pues quien ordene en todo caso la realización de ciertas y determinadas actuaciones de orden investigativo para dar eh, en lo posible con el autor material o de los partícipes del hecho. Y es que el fiscal está autorizado para ello, primero en fundamento del artículo 285 constitucional, pero además tenemos en el Código Orgánico Procesal Penal el artículo 11, el 24 y el 111, que reafirman prácticamente el rol del Ministerio Público en el marco de los procesos penales como director de la investigación. Bueno, esa investigación o esa tarea propia de los fiscales debe ceñirse precisamente en la investigación de delitos, en la búsqueda necesaria de identificar e individualizar a los autores del hecho punible, hacer constar las circunstancias de tiempo, lugar y modo en que ha sido perpetrado el hecho y buscar, en todo caso, aportar o recabar los elementos materiales probatorios que sirvan para la acreditación del hecho en función a una persona o personas y fundar en todo caso una eventual imputación o acusación fiscal sin menoscabo obviamente de la defensa y de los derechos del imputado en el marco del proceso penal. También es bueno destacar en el ámbito criminalístico el significado del tetraedro de la criminalística. El tetraedro de la criminalística. Bueno, el tetraedro de la criminalística se encuentra conformado por el sitio del suceso, los elementos de convicción, la víctima y el victimario. Es decir, al verificarse el hecho punible, necesariamente debe ubicarse una relación o intercambio entre todos y cada uno de los elementos que conforman el tetraedro. Como dije antes, sitio del suceso, los elementos de convicción o fuentes de prueba halladas en el sitio, la víctima y el victimario, lo cual será próximamente la guía sobre la cual se basará el desarrollo de la investigación. La relación de los elementos que conforman el tetraedro está basada en la aplicación correcta de los principios sobre los que se basa el estudio propio de la criminalística. Y en ese sentido, existen unos principios rectores de la criminalística. Y esos principios rectores tienen como finalidad propia establecer y analizar las relaciones que han de existir entre los elementos que conforman el denominado tetraedro de la criminalística, conformado por la víctima, el victimario, el sitio del suceso y el medio de comisión empleado. Sobre esta base, pues se han establecido, ¿verdad? Sobre esta base se han establecido 7 principios de naturaleza científica aplicables al campo de la criminalística que tienen que ver en sí con los siguientes puntos, ¿verdad? En el campo de su acción, el principio de uso, el principio de producción, el principio de transferencia o de intercambio recíproco, el principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción de hechos, el principio de probabilidad y el principio propio de certeza. Entonces, veamos en sí los alcances de cada uno de estos principios, ¿verdad? En los términos más lacónicos o más llanos posibles.
El principio de uso tiene que ver en el contexto de los hechos que se cometen o que se realizan, siempre se van a utilizar o se utilizan comúnmente agentes mecánicos, químicos, físicos o biológicos como medio de comisión. Por ejemplo, un arma de fuego, un destornillador, alguna sustancia química, especialmente de esos precursores que se utilizan para la elaboración de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, algún agente contaminante en el orden biológico, en fin. Hay varios medios empleados de acuerdo a la naturaleza y fin perseguido con el hecho criminal. El principio de producción. El principio de producción, pues, en la utilización de esos agentes mecánicos, químicos, físicos, biológicos para la comisión de los hechos que siempre se producen en esos eventos, pues, a través de elementos materiales en gran variedad morfológica y estructura que representan elementos reconstructores e identificadores. Por ejemplo, la marca que deja una herramienta al momento de hacer el corte del candado, o la impronta o marca que deja sobre la piel el cañón del arma de fuego cuando se produce un disparo de contacto en la víctima. Pero también podríamos hablar también, por ejemplo, de la huella del calzado, de la cantidad de arena localizada sobre la suela del calzado y otros elementos más que se pueden precisar a través del principio de producción. Y ese principio de producción conduce exactamente, entonces el principio de uso y el principio de producción conducen al principio de intercambio o transferencia recíproca al consumarse el hecho y de acuerdo con las características de su mecanismo, pues allí se origina un intercambio de indicios entre el autor, la víctima, el sitio del suceso, ¿verdad? Y también, en su caso, entre el autor y el lugar de los hechos, que es lo que se conoce como el principio del local. Bueno, y posteriormente el principio de correspondencia de características, basado en un principio universal establecido desde el punto de vista criminalístico como la acción dinámica de los agentes mecánicos vulnerantes sobre determinados cuerpos donde dejan impresas sus características reproduciendo la figura de su cara que impacta. Es el fenómeno que da la base científica para realizar estudios micro y macro comparativos de elementos problema y elementos testigos relacionados con el principio de producción. Tenemos también el principio de reconstrucción de hechos y el principio de fenómenos. Principio de reconstrucción de hechos y principio fenómeno. Bueno, el estudio de todos los elementos materiales de pruebas asociados al hecho darán las bases y los elementos propios para conocer el desarrollo de los fenómenos de un caso concreto y reconstruir el mecanismo del hecho o fenómeno para acercarse a conocer la verdad del hecho investigado. El principio de probabilidad que tiene que ver con la reconstrucción también de los fenómenos y de ciertos hechos que nos acerquen al conocimiento de la verdad. Puede darse con un bajo, mediano o alto grado de probabilidad o simplemente sin ninguna probabilidad, pero nunca se podrá decir esto sucedió exactamente así. La tarea reconstructiva en el marco de una investigación no es exactamente reproducible 100%, pero se buscará siempre el mayor acercamiento a la verdad, al hecho vivido, al hecho suscitado en aras de poder consolidar la función de la tarea
reconstructiva de la investigación. Principio de certeza. Bueno, las identificaciones cualitativas y las comparativas de la mayoría de los agentes vinculantes que se utilizan y los elementos que se producen en la comisión de los hechos. Se logran con la utilización de la metodología, de la tecnología y de los procedimientos adecuados que dan certeza de su existencia y de su procedencia. Entonces, fijémonos cómo en el día de hoy, en este encuentro que hemos tenido durante esta mañana, hemos podido tratar un conjunto de aspectos importantes de la criminalística partiendo de una definición de los objetivos de la criminalística, entiéndase el objetivo material y el objetivo formal, los aportes de la criminalística a la investigación penal, las interrogantes que han de ser respondidas en el marco de la criminalística frente a la comisión de hechos punibles, las características de la criminalística, las ramas de la criminalística y señalamos la balística, la documentología, la investigación de siniestro, la fotografía forense, el laboratorio criminalístico a nivel del área química, física, biológica y genética, la dactiloscopia o lofoscopia, la planimetría, la microscopía electrónica, los avalúos, en fin, un conjunto de temas sumamente interesantes, además de la función propia de la investigación criminal bajo la conducción del fiscal del Ministerio Público como titular de la acción penal. Hablamos del tetraedro de la criminalística, de los principios rectores de la criminalística, como el principio de uso, de producción, de intercambio o transferencia recíproca, el principio de correspondencia de características, el principio de reconstrucción de hechos o fenómenos, principio de probabilidad y el principio de certeza, que fueron debidamente comentados en este encuentro. Bueno, por el día de hoy hemos culminado con estos puntos, no sin antes agradecer la concurrencia de ustedes al aula virtual. Hay 2 asignaciones fijadas en el aula, cada una con una puntuación del 50%. El material de apoyo está en el aula virtual, pueden irlo revisando y podrán también apreciar el primer encuentro que tuvimos, además de este encuentro. Me despido de ustedes el día de hoy, no sin antes agradecer su presencia, su servidor y facilitador de la cátedra Disciplinas Científicas de la Ciencia Forense en el marco del doctorado, por parte de quien les ha suministrado el encuentro de hoy, Sami Hamdan Suleiman, y agradeciendo también el apoyo del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. Tengan todos una feliz tarde.